Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y muchas gracias por acudir al sexto Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social. Yo tenía un discursillo preparado que lo haré en algún momento, pero que voy a ceder la palabra a Elena Rodríguez, secretaria general de Inclusión, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, porque por agenda tiene que coger un avión y ha venido a acompañarnos, pero no quería irse sin decirnos unas palabras. Así que, Elena, cuando quieras. Pues muchas gracias. Yo también tendría un discurso preparado, pero creo que vamos a tener que improvisar y además lo hago tranquila y muy contenta y a gusto. Lo primero que tengo que decir que es gracias por haberme invitado, por Carlos, Daniel, por poder darme la oportunidad de estar hoy aquí y compartir, por supuesto, con toda la red de APN estos momentos, a quien conozco por otra parte desde hace tiempo. Siempre digo que de vuestra mano aprendí no sé si es buena palabra, entresijos un poco de la pobreza, y ahora de la mano también estamos trabajando para intentar seguir luchando contra la pobreza, que es de lo que se trata y de lo que nos une hoy aquí. También quiero agradecer, consejera, a la alcaldesa que se va a incorporar en breve. ¡Ay, perdón! Miraba hacia aquí. A Gema, por supuesto, agradecer y que hayamos tenido pues, esta coincidencia, pues porque yo creo que es muy rico. Una de las cosas que quería contar es que en la lucha contra la pobreza y la exclusión tenemos que estar todos. Por supuesto, tenemos que estar las administraciones, es nuestra responsabilidad. Y por supuesto, tenéis que estar todos, las redes, las entidades sociales. Nosotros llevamos tiempo, cuando digo nosotros, digo a nivel estatal, ¿no? Desde la AGE, llevamos mucho tiempo colaborando con las entidades del tercer sector. Y es que no me imagino ningún otro futuro que no sea a través de vosotras, ¿no? Y vosotros. Es un espacio en el que, insisto, tenemos que confluir todos, administraciones, entidades sociales, sociedad civil organizada en general y también empresas, que no nos olvidemos, que no sé si aquí hay representación o no, pero lo apunto como para que la próxima sí la haya, pues porque ellos también tienen que decir, también se tienen que responsabilizar de la situación social que se vive a nivel regional, local, estatal, en cualquier caso, ¿no? Dicho esto, pues bueno, no me quiero alargar, obviamente, porque tampoco tengo tiempo, os pido disculpas, porque los aviones salen a la hora que salen y encima hoy con la coyuntura del partido de Bilbao nos ha puesto todos los horarios un poco levantados. Decir que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sabéis que hace 5 años, ahora, la semana que viene, hace el 5º aniversario del ingreso mínimo vital. Sabéis que en este tiempo más de 1 millón de hogares han sido beneficiarios, más de 3 millones de personas, una inversión de 15.000 millones, que se dice pronto, y unos resultados que, bueno, pues dependiendo un poco territorialmente, han podido reducir de 5 a 20% las tasas de pobreza severa, insisto, dependiendo de las regiones. Pero como decíamos hace un momento, esta garantía mínima de ingresos no saca a nadie de la pobreza, que no nos olvidemos, que con esto la gente no sale de la situación de exclusión. Es un suelo, es una garantía, es una condición para cubrir necesidades básicas, pero las personas necesitan políticas de acompañamiento. Es imprescindible. Y cuando digo acompañamiento, es un acompañamiento literalmente que les lleve a la inclusión laboral, por supuesto, pero también a otro tipo de inclusiones que incluso, si me permitís, deben ser previas. La inclusión social. Hay personas con las que estamos trabajando, sobre todo mujeres. Esto lo quiero matizar porque dentro de la pobreza hay mucha mujer, mucha familia monoparental, que todavía les resta más oportunidades, ¿no? No que los niños sean una carga, pero sí son una condición para estimular las situaciones de pobreza en los hogares. Con estas personas se tiene que trabajar de formas diferentes. Una mujer en situación de monoparentalidad jamás se va a incluir o va a integrarse laboralmente si antes no tiene cubiertos, por ejemplo, la conciliación con los niños, la corresponsabilidad con los niños, su ayuda. Son ejemplos que podría seguir poniendo. Tenemos experiencias y, de hecho, bueno, pues también en próximas ocasiones tendremos oportunidad de compartir. Desde la Secretaría General se impulsó un laboratorio de políticas de inclusión, donde además hay buena prueba porque se hizo un proyecto piloto con el Ayuntamiento y otro proyecto piloto con la red que conocéis, con EAPN.
Y yo creo que en los dos casos se tuvieron muy buenos resultados. Como decíamos, jamás me atrevería a decir que hubo un resultado malo. Siempre hubo lecciones aprendidas buenas. No quiero alargarme. La Secretaría General de Inclusión, está abierta para cualquier consulta que queráis. Reitero la invitación a la consejera a reunirnos para seguir hablando de qué manera podemos seguir complementándonos, porque no lo he dicho, pero evidentemente el ingreso mínimo se tiene que complementar con las rentas mínimas y es importante transmitir a las personas y a las entidades que las comunidades no se retiran, que no dejan de asumir esas funciones, que la complementariedad no solo suma, sino que multiplica. Con esta idea nos quedamos y, bueno, pues encantada de estar aquí. Espero que volvamos a tener la oportunidad de encontrarnos y que sea un éxito. Estaré muy atenta a las conclusiones que saquéis del Congreso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Ahora sí que quiero dar una bienvenida más institucional. Queridas compañeras y compañeros de APN, autoridades, representantes institucionales, miembros de las entidades sociales, personas expertas y todas las personas que nos acompañáis hoy, tanto de manera presencial como online. Es para mí un honor, en nombre de APN Cantabria, daros la bienvenida al 6º Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social que celebramos aquí en el Palacio de la Madalena, en Santander. Hoy Cantabria se convierte en el epicentro europeo de la reflexión, el diálogo y la acción social. Es un orgullo que nuestra tierra acoja este foro, donde voces de toda Europa se unan para avanzar hacia una sociedad más justa, cohesionada e inclusiva. Este congreso llega en un momento crucial para Europa y para nuestro país. Vivimos tiempos de grandes desafíos sociales y económicos, en los que la defensa de los derechos humanos y la cohesión social debe situarse en el centro de la agenda política. La garantía de ingresos dignos y la protección de los derechos sociales no son solo una aspiración, sino una responsabilidad compartida. Permítame destacar en este sentido la importancia del reciente encuentro de participación celebrado el pasado mes de abril por EAPN Cantabria. En ese encuentro, dedicado a los derechos sociales, analizamos colectivamente los principales retos que enfrentan la vivienda, la alimentación, el agua, la salud, la educación, el empleo y la participación ciudadana en nuestra región. Las conclusiones fueron claras. Persisten numerosos bulos y estereotipos que dificultan el ejercicio pleno de los derechos y perpetúan la discriminación y la exclusión. Las personas participantes señalaron la necesidad de desmontar estos discursos, reforzar los recursos públicos y apostar por la educación, la concienciación y la organización comunitaria como herramientas imprescindibles para la defensa y la promoción de los derechos sociales. Durante estos días debatiremos sobre mecanismos y estrategias para mejorar las políticas y legislaciones públicas en materia de garantía de ingresos y sobre el papel fundamental del tercer sector en la construcción de políticas inclusivas y participativas. Este congreso es una oportunidad única para fortalecer alianzas, compartir conocimientos y renovar nuestro compromiso con una Europa más humana y más justa. Gracias a todas las personas y entidades que han hecho posible este encuentro, sobre todo a la alcaldesa del Ayuntamiento de Santander, Gemma, así como a Zulema, concejala de Servicios Sociales, por haber facilitado el poder realizar el congreso en estas maravillosas instalaciones. Y también al Gobierno de Cantabria por participar en él. Y gracias a quienes desde Cantabria y desde los rincones de Europa seguís creyendo en otro futuro, que otro futuro es posible. Bienvenidos y bienvenidas a Cantabria y bienvenidos y bienvenidas a este congreso. Muchas gracias. Ahora quisiera dar la palabra a la alcaldesa de Santander, doña Gemma Igual. Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este Palacio de la Magdalena. Yo también tenía un discurso, pero como Zulema es la experta en la materia y va a estar más tiempo que yo, pues también me apetece miraros a la cara para manifestar nuestro compromiso. En primer lugar, para dar las gracias pues, a las instituciones, porque estar en un mismo foro, el Gobierno de España, el Gobierno central, aunque ha tenido que salir Elena, el Gobierno de Cantabria, la consejera Begoña con su equipo y también el Ayuntamiento con Zulema como concejala de Servicios Sociales y yo,
Es importante que demos la bienvenida, es importante que visualicemos el trabajo juntos y también que pongamos en valor todo el trabajo que hacéis. Por eso, pues debemos de felicitar a EAPN y a su representante en Cantabria, porque es el anfitrión, porque hoy aquí pues sois los anfitriones de, a nivel nacional, internacional, europeo, todo el trabajo que estáis haciendo, y por eso también enhorabuena al presidente, porque no solo damos la bienvenida a los que estáis aquí, sino también a quienes nos están escuchando en streaming, aunque les echamos un poco la bronca porque queremos que estéis en Santander, siempre hablando en el tú a tú se llega a mejores conclusiones y se avanza más, pero también cuando no se puede, pues el streaming está muy bien. Y aunque yo estaré el rato de la inauguración, eso no significa que no hayamos trabajado ya juntos, que no hayamos puesto en común. Llevamos un rato arriba pues trabajando o viendo la realidad que tenemos todas las ciudades. Cogiendo también pues esa mano tendida del tercer sector, de las entidades, de las empresas comprometidas que estáis aquí y a quienes os doy las gracias continuamente por la labor que hacéis. Pero sobre todo para también con crudeza y también desde la realidad ser conscientes de las situaciones que tenemos cada uno en su ciudad o en su comunidad autónoma o en su país o en su asociación o en su colectivo. Y que a veces no hay que buscar causas, porque las causas pueden ser muchas, depende, puede ser pues, el entorno socioeconómico en el que se han desarrollado, puede ser un bache puntual, puede ser pues a veces la procedencia, si hablamos de inmigración, puede ser también pues a lo mejor lugares geográficos, que porque una fábrica cierra pues se empobrezca esa zona. Las causas pueden ser muchas, pero sí hay que conocerlas, y las consecuencias es que hay una parte de la sociedad que está herida, hay una parte de la sociedad que no llega a esos mínimos que todos deseamos. Yo también siempre digo que no podemos hacer triunfar a la gente hay que llegar a la dignidad de las personas y a partir de ahí también cada uno puede decidir hacia dónde quiere pues, elevar su trayectoria y tener su éxito. Pero las instituciones estamos para llegar, para fijar esos mínimos, para respetar esos derechos que tiene todo el mundo. Y conociendo las causas, sin juzgarlas, conociendo la realidad, con eso nos tenemos que armar para poder trabajar juntos. En nuestra ciudad hemos tenido diferentes fórmulas, tenemos diferentes ayudas, colaboramos con diferentes entidades, tenemos programas propios. Esta mañana hemos tenido una reunión con Caixa Proinfancia con programas diferentes, pero es cierto que todavía tenemos que seguir trabajando y eso es una realidad. Creo que trabajando juntos, que en muchas ocasiones no duplicando, porque a veces varias administraciones o varias entidades podemos caer en duplicar. A veces contratar de manera particular, pero tampoco siempre hay que tratar de manera particular. El área de servicios sociales es un ayuntamiento entero. Los usuarios de servicios sociales, los usuarios de Zulema, igualmente necesitan el área de urbanismo, el área de cultura, el área de medio ambiente, con lo cual a veces solamente llevar desde servicios sociales esas políticas puede ser un error. A veces hay que hacer las áreas del ayuntamiento accesibles para todo el mundo. Y después también en ocasiones a las administraciones, y lo hemos comentado antes, es difícil, nos cuesta, no somos capaces de llegar a que pidan la información, de que conozcan las herramientas que podemos tener las instituciones. Y esa es otra barrera que debemos de salvar y que también os pedimos esa ayuda. En ocasiones, cuando alguien tiene un bache, depende de esas causas, te puedes anular, puedes pensar que no hay salida, que estás en un bucle y no hay salida, y eso te anula para pedir ayuda, te anula para acercarte a cualquiera de vuestras entidades o te anula para acercarte al ayuntamiento. Si eso lo conocemos, también tenemos que paliarlo. Y luego, pues hay siempre particularidades que el ser una ciudad relativamente pequeña como Santander, pues con 175.000 habitantes, conocemos las caras de todas las personas que trabajamos en este área, pues es mucho más fácil ayudar de manera puntual. Es mucho más fácil que si algo o alguien no llegamos a una situación, pues haya un contacto más directo. Pero sobre todo, no por contacto directo, no por particularidades, no concebido solo desde el área de servicios sociales, sino como parte
de los ciudadanos de lo que nos debemos de ocupar, con las políticas generales, pero también adecuadas para la gente que está en ese bache y, sobre todo, trabajando desde las bases. Creo que la educación, la concienciación, el acceso a la cultura va a hacer también que las generaciones venideras puedan remediar parte de las situaciones que nos hemos encontrado. Con lo cual, con todo eso que he dicho, parece que se tiene muy claro, pero que cuando se baja al terreno hay dificultades porque si no, no estaríamos aquí. Con todo eso, la presencia del Ayuntamiento en el día de hoy es felicitaros por estar aquí, desearos que trabajéis mucho, que también trabajéis en nuestro idioma, en el idioma de la Administración, de que seáis lo tan generosos que os pedimos que seáis, de que sepáis solicitarnos lo que necesitáis de nosotros, conociendo también pues, nuestras limitaciones, pero sobre todo mirando todos, unos y otros, en esos, en este caso santanderinos, que necesitan de nuestra ayuda. Así que gracias por invitar al Ayuntamiento, por estar siempre pendientes, por contarnos, demandarnos, reñirnos cuando haya que reñirnos y darnos una palmadita cuando haya que hacerlo, que eso significará trabajar de manera conjunta sin otro interés que en el que los santanderinos tengan la calidad de vida que se merecen. Así que muchas gracias y enhorabuena por el afán de trabajo, por el programa tan completo que tenéis y por vuestra asistencia. A continuación, la vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales y Competencias, Empleo de Calidad y Capacitación de la Comisión Europea, Rosana Minzatu, no ha podido acudir a estar con nosotros, pero nos ha querido dejar un vídeo de mensaje. Entonces, cuando podáis, desde realización. Good afternoon. Let me thank the European Anti-Poverty Network for organizing Buenas tardes. Me gustaría dar las gracias a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza por organizar este congreso tan oportuno. El año pasado, el 21% de la población europea estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. Esa cifra ha ido descendiendo en los últimos años, pero demasiado lentamente. Tras los números, hay personas reales, familias que viajan para pagar las facturas, niños que crecen sin igualdad de oportunidades, personas mayores que se enfrentan al final de su vida sin la dignidad que merecen. Es que tenemos que trabajar más y mejor. Nuestro objetivo es la estrategia de los objetivos de Oporto de 2030, que pretende sacar de la pobreza y de la exclusión social a 15 millones de personas, pero para conseguirlo tenemos que ser más ambiciosos y para eso hemos preparado un nuevo plan de acción para que el pilar social europeo se convierta en una realidad y no en una mera promesa. En el corazón de este plan va a estar la primera estrategia europea de lucha contra la pobreza que se presentará a principios de 2026. Esta estrategia se va a centrar en lo que verdaderamente importa, asegurarnos de que la gente tiene lo que necesita para vivir con dignidad, como una vivienda digna, acceso a la sanidad, a la educación, a un salario digno. Pero también vamos a analizar cómo la pobreza pasa de generación en generación y cómo podemos hacer para romper ese círculo, sobre todo para los más pequeños. Una garantía infantil europea va a ser una parte muy importante de esta estrategia, pero mi prioridad para los próximos meses es consultar al máximo posible. Esta es una estrategia que se hace en toda Europa, no solo en Bruselas. Queremos escuchar a las autoridades locales y nacionales, queremos escuchar a las ONGs y nos interesa sobre todo saber y poder escuchar a las personas que están en situación de pobreza. Y con ese objetivo voy a convocar una reunión en septiembre. Esas voces merecen ser escuchadas y no solo durante las consultas. Tienen que formar parte de nuestra estrategia
para ver cómo desarrollamos y medimos el éxito de nuestras políticas. Así es como se diseñan las mejores políticas y cómo se consiguen los mejores resultados. Así es como se hace realidad la promesa de no dejar a nadie atrás. Sabemos que la pobreza no es una cuestión del destino, es un fracaso de las políticas, pero la podemos arreglar si trabajamos juntos y juntas con ambición. Por eso cuento con vuestro apoyo, porque no estamos luchando contra la pobreza, sino que estamos luchando a favor de la gente, de las personas, de todas las personas. Muchísimas gracias y les deseo una reunión muy productiva e inspiradora. Gracias. Buenas tardes, señora consejera, señora alcaldesa, concejalas, secretaria general. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta tarde he conocido a la alcaldesa y a la concejal, no las conocía previamente y me ha agradado mucho conocerlas y además por lo que hemos hablado. Por lo tanto, además un tema que ha sacado a relucir la alcaldesa, que es el NOTECAM, estas cosas que hay personas que necesitan determinado tipo de apoyos, que esos apoyos existen y no llegan a ser pedidos, ¿no? Lo cual genera dos problemas. Uno, que la persona no se puede beneficiar de ellos y después la frustración de las propias administraciones que ponen a disposición esos recursos y no son utilizados. Por lo tanto, nos parece importante. Y, señora consejera, muchas gracias otra vez, porque 2 veces que he venido a Cantabria, 2 veces que te hemos pedido que estés con nosotros, 2 veces que has estado con nosotros, con lo cual tenemos un pleno total, ¿no? en ese aspecto. Y además siempre con tu voluntad de querer colaborar con nosotros. Por lo tanto, te agradezco muy mucho que estés aquí esta tarde con nosotros, ¿no? Acompañada de tu secretaria general. Y a la Red de Cantabria, ¿qué le voy a decir, no? Gracias por el esfuerzo que hacéis, porque además sé que a vosotros cuesta especialmente más, ¿no? Para poder haber organizado este encuentro en este magnífico enclave, que la verdad es venir y ver este palacio ya es agradable, ¿no? Y ya casi es suficiente. En Europa tenemos 93,5 millones de personas en situación de pobreza o exclusión social, según cómo se mide la Unión Europea. Y así se mide en todos los países de la Unión Europea. Es una obligación que es una medida que está así establecida, además con acuerdo de todos los países miembros. Por lo tanto, el reto es importante porque estamos hablando del 21% aproximadamente de la población de la Unión Europea. No es un problema menor, es un problema importante. Y estamos en un momento especialmente delicado. Delicado por lo que está ocurriendo y por en lo que se está trabajando, las dos cosas, ¿no? Lo que está ocurriendo en estos momentos es indudable que vivimos en unos momentos de tensión que tiene que ver con conflictos y con guerras, lo que está ocurriendo con la invasión de Ucrania, lo que está ocurriendo en Gaza. Todos estos temas son temas que a la población europea también la afectan y que está afectando a las políticas y a las medidas que toma la Comisión y la Unión Europea. Y es normal que nos estén afectando. Se están tomando decisiones importantes. Por un lado, tienen que ver con el ámbito de defensa, de protección y demás, pero por otro lado también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de protección también tenemos que ver cómo protegemos a los ciudadanos de otros elementos que no son solamente la guerra, que tiene que ver con las necesidades, con el acceso a determinado tipo de servicios, determinado tipo de recursos en la Unión Europea. No podemos hacer una cosa contra la otra, sino que tenemos que ver cómo avanzamos con esas dos direcciones. Afortunadamente, la Unión Europea también está pensando en crear esa estrategia europea contra la pobreza. Y desde APN, que es la mayor plataforma europea de lucha contra la pobreza, estamos en todos los países miembros de la Unión Europea, estamos en los países candidatos, ¿no? y en miembros de la EFTA, ¿no? Somos la única organización que tiene ese despliegue a nivel europeo. Estamos colaborando con la vicepresidenta, que hemos oído su mensaje, para la creación de esa estrategia europea contra la pobreza, que esperamos que vea el primer trimestre de 2026, vea la luz. Se pensaba que iba a ser a finales de este año, pero bueno, en fin. Ya sabéis que en la Unión Europea hay dos cosas que son difícilmente comprensibles. Cuando dicen rápido, ¿no? Y cuando dicen simplificar. Cuando dicen simplificar, échate a temblar
porque puede ser peor que lo que había antes, ¿no? Pero bueno, lo están intentando. También hay una estrategia de simplificación dentro de la Comisión Europea. Esperemos que se materialice de alguna de las maneras, ¿no? Pero también se está trabajando en otros temas y pues he puesto esto primero en contexto porque, claro, esto condiciona lo que se está trabajando en estos momentos, que es el nuevo marco financiero plurianual, para ser más claros, el presupuesto de la Unión Europea a partir de 2027. 2027 parece que queda mucho tiempo, pero está a la vuelta de la esquina. En términos de tiempo de la Unión Europea es como pasado mañana, aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, es importante. Este nuevo marco financiero plurianual tiene que decidir cuánto vamos a dedicar a fondos europeos, a fondos de cohesión, que son los fondos estructurales que habitualmente conocemos, cuánto vamos a dedicar a la PAC, que es toda la política agraria común, cuánto vamos a dedicar a defensa, ¿no? Que sabéis que es un elemento que está en estos momentos muy en boga, y luego también de dónde se van a salir todos los recursos para poder financiar todas esas políticas, ¿no? Por lo tanto, es especialmente importante lo que está ocurriendo en estos momentos en la Unión Europea. Nosotros, como Red de Lucha contra la Pobreza, tenemos necesidad y tenemos la obligación de trabajar en la dirección de que no se deje atrás, de que no nos olvidemos, que no sea una frase manida eso de no dejar atrás, sino que sea una realidad. No nos olvidemos de esos 93 millones y medio, de personas en situación de pobreza que tenemos en la Unión Europea. En España tenemos una estrategia nacional contra la pobreza, en Portugal también existe y agradezco también la presencia de Paula aquí de la red portuguesa. En Europa estamos ya con la red europea, hemos planteado nuestras propuestas, nuestra línea, nuestra senda para actuar, por dónde creemos que es importante que vaya esa estrategia europea contra la pobreza. Ya a Jessica que esté aquí con nosotros en estos momentos, además una persona que aquí la vais a ver rindiendo un discurso, pero es muy dinámica y trabaja muy bien todos estos temas y la manera de sacar conclusiones y exprimir a la gente para que diga todo lo que tiene que decir, y eso es especialmente importante. Y un poco podemos hacer esto. Verdaderamente, este congreso, no lo habíamos dicho, es para aprovecharnos de todas vosotras y de todos vosotros. Venimos a aprovecharnos de vosotros, ¿no? Que nos digáis qué es lo que pensáis, qué es lo que queréis, qué es lo que podéis aportar, qué podemos hacer para poder ser lo más influyentes posible en la Unión Europea. Ojo, en la Unión Europea, de la que somos parte, no somos algo ajeno, somos miembros de la Unión Europea, para ver cómo podemos mejorar nuestra propia estrategia nacional de lucha contra la pobreza, que la tenemos nueva a estrenar. Esperemos que no pase lo mismo que con la anterior, que se quedó tan nueva y tan a estrenar como cuando surgió. Tenemos que tratar de que esta estrategia que se ha creado en el mes de enero, ha sido aprobada, que verdaderamente se materialice, y luego tenemos que ver cómo las comunidades autónomas, cómo desde la propia red podemos ayudar a las comunidades autónomas para que también puedan tener estas estrategias, o como se quieran llamar, planes, o como se quieran llamar en cada territorio. Por supuesto, también ver cómo esto luego se materializa en los ayuntamientos. Por eso es tan importante contar hoy aquí con la secretaria general del Ministerio, con la consejera y contar aquí con la alcaldesa, ¿no? Porque esto nos permite hacer esa línea de conexión que estamos trabajando. Y ojo, cuando hablo de estrategia, y lo digo para todo el mundo, no estoy hablando de hacer grandes revoluciones, estoy hablando primero de conocer las cosas que ya estamos haciendo, ¿no? En distintos ámbitos de la administración y demás, que muchas veces lo que tenemos, no que ya los usuarios o las personas, los ciudadanos no sepan lo que hay, es que muchas veces una parte de la administración no termina de conocer bien lo que está haciendo la otra parte de la administración. Y esto no es una cosa que sea rara. Esto suele ocurrir más de lo que parece y más de lo que debiera, ¿no? Entonces es importante que sepamos qué es lo que estamos poniendo en común, qué es lo que hay en general para ponerlo en común. Y desde ahí trabajar para ver qué podemos mejorar y qué tenemos que mejorando algunas cosas, complementando otras o simplemente modificando algunas de las que estamos haciendo en estos momentos. Por eso es tan importante para nosotros este Congreso Europeo, porque tiene esa línea de conexión que tiene que ver con el nuevo marco financiero plurianual, que eso significa con los nuevos fondos estructurales que vamos a tener a partir de 2027, y porque también se están haciendo algunas modificaciones incluso para el periodo que queda del actual presupuesto europeo de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, creo que podemos tener unas jornadas muy fructíferas, creo que podemos hacer mucho por conseguir que tengamos las mejores propuestas posibles, porque en estos momentos creemos que hay una receptibilidad alta en poder tener ese carácter más social de lo que pueden ser las políticas europeas.
Hay un riesgo, y es un riesgo cierto, de que ocurran determinado tipo de recortes en el ámbito de las políticas sociales a nivel europeo. Si vamos a aumentar el presupuesto de defensa, si no vamos a aumentar el presupuesto, pues imaginar de dónde puede salir. Y si tenemos en cuenta que el más del 70% del presupuesto de la Unión Europea nos lo gastamos en la política agraria común y en los fondos de cohesión, adivinar de dónde van a salir recursos. Tampoco hace falta hacer muchas matemáticas. Pero también hay un elemento importante. Es verdad que eso puede ocurrir, pero lo que quede, lo que haya, que creo que tampoco va a ser poco, va a tener un carácter mucho más social que lo anterior. Por lo tanto, lo tenemos que aprovechar también. Es muy necesario y es muy útil para todas y todos nosotros, más que para nosotros, para las entidades, para las personas a las que nos dirigimos y con las que colaboramos y a las que estamos atendiendo. Y luego, y con esto quiero terminar, también esta estrategia debe contemplar mecanismos para conseguir, por un lado, que los ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a determinados recursos lleguen a ellos, los conozcan y lleguen a ellos. Por otro lado, también es necesario una mayor comunicación entre administraciones y entidades del tercer sector. Lo hemos dicho también en la reunión que hemos tenido previa. No es fácil, pero tenemos que trabajar en esa dirección, porque eso nos ayudará a conocer mucho mejor, a tener un mapa mucho más claro de lo que está ocurriendo, y después tenemos que tener claros algunos objetivos. Y objetivos importantes. Vivienda, en estos momentos es uno de los principales problemas que tenemos. Tenemos recursos de las familias, fondos para las familias. Esto sí lo pedimos al ámbito estatal, la necesidad de tener cuanto antes una prestación por hijo a cargo para todas las familias, en el sentido de que es un elemento básico, esencial, no solamente ya contra la pobreza infantil, lo cual ya nos vendría bien, pero sería muy positivo el tenerlo, porque afectaría a la pobreza en todo el hogar. Yo creo que la consejera ya me oyó decir esto, por lo tanto, perdona que me repita, pero los niños no nacen en los árboles, están dentro de familias. Y si la familia es pobre, el niño no va a ser rico. Y si la familia es rica, el niño no va a ser pobre. Por lo tanto, es verdad que hay medidas que son necesarias, pensadas específicamente para la infancia, pero cuando hablamos de pobreza infantil tenemos que pensar también en la pobreza de la familia, de dónde están y dónde están viviendo y cómo están viviendo, porque necesariamente les afecta. Aunque es verdad que muchas de las políticas de pobreza que hacemos de infancia son muy positivas para aminorar lo que es el sufrimiento que genera la pobreza. Y no nos podemos olvidar esto. Hay unas políticas que van contra la pobreza y hay otras políticas que es verdad que no sacan a las personas de la pobreza, pero que aminoran sustancialmente el sufrimiento o la desventaja que genera la pobreza. Las dos políticas son necesarias. No podemos decir que una sobre otra. Las dos son necesarias y al mismo tiempo. Y algunas veces una misma política actúa en las dos direcciones, pero la mayoría de las veces son políticas distintas. Tenemos que tenerlo claro para poder actuar. Y para eso os hemos llamado a este congreso y vosotras habéis aceptado esta llamada. Para hablar, para que planteemos propuestas, para mejorar las estrategias y luego, por supuesto, tendremos que pelearnos para que esas estrategias vayan acompañadas de presupuesto. Porque si no hay presupuesto para todo este tipo de políticas, estaremos instalados en el pensamiento mágico, pensando que las cosas se hacen por arte de magia. Y no, esto no es magia. Esto es trabajo, dedicación, buenas ideas y presupuesto. Muchas gracias y buenas jornadas. Muchas gracias, Carlos, por poner en contexto un poco la situación que vive ahora mismo Europa y, bueno, por también puntualizar un momento que a lo mejor se nos había olvidado, que dentro de la situación que vive Europa, España no está en un buen lugar. Dentro de la tasa AROPE estamos en el cuarto lugar después de Rumanía, Bulgaria y Grecia. Entonces, que todo esto que escuchemos y estas estrategias que se van a plantear desde aquí, pues que nos sirvan de alguna manera para buscar soluciones junto con las instituciones. Gracias, Carlos. Por último, representando al Gobierno de Cantabria, nos va a dar la bienvenida Begoña Gómez del Río, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Pues buenas tardes a todos y
y bienvenidos a Cantabria. Alcaldesa, Carlos, Daniel, pues organizadores y participantes, bienvenidos a Cantabria. Ya habréis disfrutado un poco de las vistas y seguro que con esta encuesta ya sabéis lo que en Cantabria llamamos pindio, ¿no? Habéis subido hasta aquí, merece la pena, pero sin duda la cuesta es pindia y hay que hacer esfuerzo como hacéis día a día las entidades del tercer sector. Mirad, cuando tomé cargo del puesto, la presidenta de Cantabria, que fue consejera de Inclusión Social, pues me dio muchos consejos y uno de los consejos que me dio fue abre los ojos y presta atención a los que saben, escucha mucho y sin duda hoy es un día para agradecer a vosotros, a las entidades del tercer sector, pues esos consejos, esa sabiduría que nos transmitís a los responsables políticos, porque vosotros sois ese primer contacto con la gente, los que conocéis de primera mano la realidad y los que nos transmitís las necesidades. Como bien decía Gemma, a veces estaremos de acuerdo, otras no, pero tenemos esa información de primera mano. Por eso os agradecemos este congreso, os agradecemos la información que puntualmente nos hacéis llegar y pues esos contactos que hemos tenido previamente y que seguiremos teniendo, en la que de primera mano nos transmitís la información que tenéis. En Cantabria, pues vamos avanzando. Hemos hecho pues, algunas iniciativas innovadoras que no se habían hecho antes en la comunidad autónoma. Por eso aprendemos de vosotros y aprendemos del resto, como esas viviendas Housing First y Housing Led. Hemos adelantado en la prestación de alimentos, en algunas experiencias en vivienda que estamos también llevando a cabo, pues sin duda alguna con la colaboración de los ayuntamientos, y estamos trabajando en el segundo plan de inclusión. Pero necesitamos vuestra ayuda y, como decía Gemma, como decía la secretaria de Estado, es necesario que colaboremos, que nos coordinemos, que quizás puedan llegar a algunos ajustes presupuestarios y por eso la colaboración es todavía más necesaria para evitar esas duplicidades y para analizar qué políticas son las que son realmente efectivas. Como hablábamos antes, es descorazonador a veces pues el hecho de que haya una partida presupuestaria, una política y no se agote esa partida presupuestaria y no sea porque no haya esa necesidad, sino porque quizás estamos fallando en la transmisión de esas necesidades, la transmisión de esas ayudas que tanto las entidades del tercer sector como las administraciones prestamos a los que lo necesitan y luego no llegan. Por lo tanto, no solo esa coordinación, sino avanzar en esas políticas de información, de transmisión, es totalmente importante. Los esfuerzos y el trabajo que tenemos que hacer es mucho. Y a veces decíamos, bueno, pues que llega el fin del día y pues un poco con poca fuerza, ¿no? Con poco ánimo porque no has hecho todo lo que has querido. Pero tenemos que seguir, merece la pena. Si arreglamos, ayudamos mínimamente a una persona al día, pues yo creo que merece la pena. Esa sonrisa merece la pena. Esa mirada de alivio en algunas ocasiones merece la pena. Yo les invito a que conozcan Cantabria, esta maravillosa tierra y más aún Santander, una ciudad inigualable y hagan como hacemos muchas veces nosotros, ¿no? Cuando esas fuerzas flaquean, pues te das un paseo por esta península de la Magdalena, das un paseo por el Sardinero y coges fuerzas porque estamos en un sector en el que merece la pena trabajar, merecen la pena los desvelos porque ayudamos a personas que, como bien decía la vicepresidenta, no son números, son personas. Muchas gracias y nos aprovecharemos de todas vuestras experiencias. Gracias. Pues muchas gracias, consejera. No quepa la menor duda que las entidades del tercer sector desde aquí en Cantabria siempre recogeremos ese guante para colaborar con la Administración, siempre lo hemos hecho y aquí hay representantes de todas las entidades, de muchas de las entidades del tercer sector y que siempre estaremos dispuestos a colaborar.
mejorar nuestra tierruca. Pues con estas palabras y con estos invitados e invitadas queda inaugurado el 6º Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social.